Hola, ¿qué tal? El plan para trabajar el día de hoy es avanzar en un texto de Stani donde se va a estudiar el papel que las ciencias cognitivas eh, desempeñan hoy en día a la hora de pensar la epistemología. Básicamente, Stani nos va a señalar que los datos empíricos, los conocimientos que se han obtenido eh, a través de las ciencias cognitivas, obligan a dejar de lado algunos postulados de la epistemología tradicional. Bueno, sin más vamos a ir ahondando un poquito en esos conceptos, ¿no? Básicamente, entonces, la propuesta de Stani es la de naturalizar la epistemología. Eso significa, digamos, en gran medida, eh, considerar la epistemología a la luz de los aportes realizados por las ciencias cognitivas. En primer lugar, digamos, las epistemologías tradicionales han sido fuertemente a prioristas. ¿Qué significa que hayan sido a prioristas? Básicamente que, digamos, han hecho afirmaciones de corte idealista, es decir, sin preocuparse por constatar si esas afirmaciones que se realizaban eran compatibles con el modo en que los seres humanos efectivamente conocían. En cierta manera, las epistemologías a prioristas centraron muchos esfuerzos para, eh, digamos, establecer el modo en que los seres humanos deberían hacer ciencia. Pero lo que va a marcar Stanis es que se olvidaron del modo en que la mente humana y el cerebro humano operan. Entonces, de nada serviría, digamos, hacer un catálogo de principios sobre cómo se debería pensar para lograr una ciencia correcta si esos principios no se pueden llevar a cabo debido a que la mente humana no es capaz de cumplirlos, ¿no? Entonces lo importante para una epistemología naturalizada es establecer el modo en que la mente trabaja, ¿no? Y para ello tenemos que ahondar en la información que nos proporcionan todas las disciplinas que se ocupan de los procesos cognitivos, ¿no? Otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta a la hora de naturalizar la epistemología es que una epistemología naturalizada ya no puede hacer afirmaciones que tengan algún tipo de privilegio con respecto a las afirmaciones que hacen las otras ciencias. Es decir, que una epistemología naturalizada solo va a poder construir hipótesis del mismo modo que construye hipótesis cualquier otra ciencia, sin tener ningún tipo de privilegio, el saber epistemológico, por sobre cualquier otro tipo de saber científico. Stani va a reconocer a su vez distintos modos de llevar adelante esta empresa de naturalización. La primera se la atribuye a Laudan, quien habla de una simetría metodológica. Esto básicamente lo que significa es que la epistemología tiene que usar el mismo método que usan las demás ciencias
particulares, ¿no? Que no puede la epistemología utilizar un método diferente. Es decir, si quiere estudiar la ciencia, tiene que hacerlo bajo los parámetros metodológicos propios de la ciencia y no con otros, porque de lo contrario las conclusiones no serían validadas científicamente y por lo tanto serían puras especulaciones. La otra manera de concebir la naturalización es, de algún modo, lo que podríamos denominar naturalización por analogía. Este tipo de naturalización lo que marca es que cualquier disciplina particular podría ocuparse de resolver los problemas que antes se ocupaba la epistemología. De algún modo, este tipo de naturalización lo que proponen es un reduccionismo. Es decir, que, digamos, teorías como la teoría evolucionista o las teorías computacionales sean las que se ocupen de resolver los problemas de corte epistemológico. Y ya no lo haga la epistemología porque ha demostrado, digamos, no poder resolverlos. Entonces, lo que proponen es sacarle de algún modo los problemas a la epistemología y, digamos, hacer que esos problemas sean tratados por algunas corrientes generales de pensamiento, en el caso de Toulmin, por ejemplo, por la teoría evolucionista, o, por ejemplo, en el caso de Taggart, haciendo énfasis en las ciencias de la computación. Finalmente, nos va a marcar un tercer modo de naturalizar la epistemología, que sería por traspasamiento, ¿no? Ese tipo de naturalización, a su vez, puede ser parcial o total. En un traspasamiento total, de lo que se trataría es de que todos los temas que antes fueron trabajados por la epistemología sean cubiertos por ciencias particulares, como lo son las ciencias cognitivas, ¿no? En cambio, habría un traspasamiento parcial, que es la propuesta que nos va a hacer Stani, donde solo algunos tipos de problemáticas de los que se ocupaban los epistemólogos van a ser trabajados por las ciencias particulares. Vamos a ver que se pueden pensar distintos modos de relacionar, digamos, el traspasamiento, teniendo en cuenta el rol de la psicología y la epistemología, ¿no? Allí hay una compleja trama de relaciones. Por ejemplo, un autor como Quine lo que va a sostener es que tranquilamente la psicología podría ocuparse de resolver todos los temas que, digamos, la epistemología no ha logrado realizarlo. En última instancia, considera que la psicología podría contar con material empírico suficiente para, digamos, darle una respuesta definitiva a las especulaciones de los epistemólogos. Otro autor, como Patman, no cree que la psicología pueda desempeñar un rol importante en ese contexto, fundamentalmente porque la psicología no podría abordar los juicios de tipo normativo o los tipos de juicios que abordan la cuestión del modo correcto de pensar. Entonces, sigue pensando en la idea de hacer un traspasamiento de los problemas epistemológicos a otras ciencias, pero preferiría aquellas disciplinas más duras como
las que están, digamos, conectadas con el uso de la información y demás, ¿no? Finalmente, un autor como Gier, si bien reconoce que, digamos, la dimensión normativa o aquel aspecto en que se concentra sobre el modo en que se debe hacer ciencia, la psicología obviamente que no estaría en posición de abordar ese tipo de problemas, pero sí podría abordar, eh, digamos, los problemas en el sentido de ver hasta qué punto los seres humanos están en condiciones de cumplir con las estipulaciones de lo que se supone que debería hacerse a la hora de producir conocimiento. Es decir, que, digamos, muchos autores pueden construir modelos sobre la forma correcta de hacer ciencia, pero sin embargo va a ser la psicología la que va a decir si los hombres están en condiciones o no de comportarse de acuerdo a esos modelos. Y esto es un poco la propuesta que hace Gier. Finalmente, la tesis también que va a sostener Stani está fuertemente marcada por lo que ella considera el gran impacto que han producido, digamos, las ciencias cognitivas en en el área de la epistemología. Eh, Fundamentalmente, considera que hoy en día las ciencias cognitivas en su conjunto han generado una enorme cantidad de datos y, digamos, evidencia empírica que permitiría estar en condiciones para eh, resolver de modo definitivo en muchas de las controversias que se han generado en la epistemología y que han quedado solamente en el plano de la especulación y en el debate abstracto de ideas. Pero lo que, digamos, Stani se da cuenta es que esas ideas pueden tranquilamente ser evaluadas a la luz de los aportes que cada disciplina cognitiva puede desempeñar. Y así nos encontramos con las contribuciones que podría ser la antropología, la neurología, las ciencias de la comunicación, la psicología social, la psicología cognitiva, las neurociencias, entre otras, ¿no? Por supuesto que, digamos, reconocer el aporte de las ciencias cognitivas significa derrumbar la tesis del antipsicologismo. El antipsicologismo básicamente se asentó sobre la base de que, digamos, una cosa es establecer las condiciones por las cuales el conocimiento se lleva adelante y otra cosa es establecer las condiciones reales en las que se produce el conocimiento. Una cosa es establecer las condiciones ideales para fijar el modo correcto de hacer ciencia y otra cosa es el modo en que efectivamente se hace ciencia. Los antipsicologicistas sostenían que había que mantener al margen a la psicología de los procesos normativos del conocimiento. Sin embargo, Stani se da cuenta, con muy buen sentido, es que los modelos abstractos sobre formas correctas de pensar que no pueden ser ejecutados por ninguna mente o por ningún cerebro son absolutamente vacíos. Del mismo modo que es vacío el antipsicologismo, porque
digamos, al dejar de lado las dimensiones psicológicas de la epistemología, lo que se está dejando de lado es la posibilidad real de que los modelos proporcionados para hacer correcta ciencia sean efectivamente llevados a cabo por un sujeto. Y esos sujetos que en última instancia hacen ciencia no son sujetos ideales, son sujetos que tienen cerebro, que tienen mente, que tienen historia, que tienen, digamos, un estilo cognitivo particular. Entonces, el antipsicologismo no tendría ninguna razón de ser. Y por eso las ciencias cognitivas en su conjunto se podrían convertir en árbitros de los distintos modelos que han ofrecido las epistemologías normativas hasta el día de hoy. Vamos a ver que hay también distintas maneras de pensar la forma en que, digamos, se hace ciencia a la luz de diferentes autores. Por ejemplo, Here lo que va a plantear es que los científicos, digamos, a la hora de producir conocimiento, no se diferencian de cualquier otro ser humano, a lo sumo por el ejercicio, porque a partir de ese ejercicio logran, digamos, mayor destreza, pero nada más que eso. Y en el fondo se contarían con tres categorías que se llama modelos, hipótesis y teorías. Otro autor como Churland, bueno, propone entender a las teorías como redes vectoriales capaces de no solo registrar los datos, sino de proporcionar sentido a esos datos, ¿no? Y en este punto considera que, digamos, estos sistemas de procesamiento de información no necesariamente tienen que ser puramente mentales, sino que pueden estudiarse en términos neurológicos y en términos computacionales, ¿no? En ese sentido, no considera que la psicología tenga que desempeñar un rol central. Por otro lado, y a diferencia de Churland, Nersessian va a postular que las teorías científicas son un sistema representacional, ¿no? Que básicamente lo que realizan son cómputos de proposiciones, modelos e imágenes, ¿no? Donde, digamos, la forma de articular estos tres componentes sería la clave que nos permitiría dilucidar la forma en que los científicos efectivamente hacen ciencia. Finalmente, Togart va a proponer que todas las teorías científicas, en el fondo, son redes conceptuales. Y esas redes conceptuales, en última instancia, son el punto de anclaje de cualquier revolución científica. Es decir, que a la hora, por ejemplo, de estudiar una revolución científica, tal como las que estudió muy bien Kuhn, no sería suficiente ver lo que sucede a nivel de la comunidad, cosa que sería útil, por supuesto, pero para este autor sería fundamental considerar que toda revolución siempre es una revolución que se produce a nivel de las redes conceptuales, y esas redes conceptuales se pueden estudiar a nivel de la psicología cognitiva e incluso las ciencias computacionales, ¿no?
nos da después, está en un ejemplo de cómo digamos, las ciencias cognitivas podrían poner fin a interminables y estériles discusiones entre los epistemólogos, simplemente aportando los datos empíricos de investigaciones realizadas en el campo, ¿no? Por ejemplo, un autor como Hempel sostenía que, digamos, los científicos debían, digamos, observar con total pureza los hechos, sin dejar ningún rasgo de subjetividad, de que la observación debía ser una observación pura de los hechos tal cual son. Y, por ejemplo, otro autor, como Hanson, planteaba que eso era imposible, porque, digamos, había siempre una carga teórica que estaba dada por las expectativas que tenían los diferentes agentes, ¿no? Bueno, este debate fue interminable. Y Stanley dice, bueno, se hubieran ahorrado muchas páginas de tinta y mucha discusión estéril si le hubieran preguntado a la psicología cognitiva y a las ciencias cognitivas, digamos, cómo efectivamente los seres humanos percibimos. Y lo que ella marca es justamente que en toda percepción, digamos, hay procesos ascendentes y descendentes donde, digamos, la percepción pura, en sentido estricto, no existiría, ¿no? Si no quieren ir a la psicología cognitiva, podrían pensar, por ejemplo, en las percepciones de un niño cuando se realizan las transformaciones de plastilina en el periodo preoperatorio, adelante de él, y el modo en que él percibe esas transformaciones, ¿no? Está claro que no las percibe tal cual suceden, sino de acuerdo a sus esquemas cognitivos. Y es lo que los psicólogos cognitivos, con muchos otros investigaciones, han demostrado. Pero además, lo que marca también es que, digamos, según la teoría de Hanson, las expectativas, de algún modo, marcarían completamente la, eh, la recolección de datos. Y, digamos, cualquier estudio de psicología de la percepción muestra que, digamos, los seres humanos podemos diferenciar un sueño de la vigilia. Es decir, que no confundimos la realidad con nuestros deseos. Entonces, si bien no tenemos percepciones absolutamente puras, dado que hay procesos descendentes que están en juego, además de los ascendentes, también es cierto que hay ciertos procesos de compensación donde de algún modo nos impiden que estemos continuamente guiándonos por nuestras expectativas o nuestros deseos y somos en cierta forma capaces de reconocer de algún modo alguna clase de hechos. Entonces ni Hanson ni Hempel tenían razón a la hora de pensar la percepción. Pero era lógico porque nunca se pusieron a estudiar los procesos cognitivos y la percepción, simplemente se pusieron a especular de cómo deberían los seres humanos percibir. Y se olvidaron de mirar cómo efectivamente los seres humanos están en condiciones de percibir. Entonces, bueno, de algún modo, lo que nos marca la autora es que hay que volver a esas ciencias cognitivas porque de algún modo nos van a permitir salir de esos callejones sin salida en los que las reflexiones vacías y las puras especulaciones, desprovistas de investigaciones empíricas, conducen, ¿no? Y por otro lado, también hay un interesante análisis que ella hace sobre los modos en que
los valores epistémicos podrían llegar a afectar, digamos, la producción de saber, ¿no? Hay algunos autores que, bueno, marcan el impacto que tiene el entorno sobre la producción y los procesos cognitivos. Y además, también, autores como Hutchins marca la riqueza y la variabilidad que se pone en juego en cada una de estas cuestiones, ¿no? Entonces, lo interesante por aquí para marcar es que un autor como el Hutchins lo que va a proponer es que siempre la cognición va a estar situada y que además de estar situada va a ser diversa y que en esa diversidad va a estar la riqueza. Algo así como en la multiplicidad de puntos de vista es donde se asegura la mayor eficacia a la hora de resolver problemas. Piensen ustedes con respecto a la enorme variedad de valores epistémicos con los cuales nosotros podemos, de alguna forma, evaluar los conocimientos científicos, ¿no? La simplicidad, la exactitud, la precisión, la capacidad de predecir, la capacidad de explicar, en fin, hay una enorme cantidad de valores epistémicos que al no contarse con un algoritmo, con una fórmula que permita distinguir en cada caso y en cada momento cuál valor epistémico privilegiar por sobre todos los demás, en realidad, digamos, la comunidad científica actuando en bloque y cada uno según su estilo cognitivo, afrontarían los problemas de diverso modo. Y en esa diversidad, en esa multiplicidad de enfoques, estaría justamente la riqueza de la ciencia a la hora de resolver problemas. Finalmente, digamos, aquí tenemos la visión de la epistemología tradicional, ¿no? Opuesta a la epistemología naturalizada. O sea, la epistemología naturalizada sería una epistemología que trata de poner los pies en la tierra, es decir, no dejarse llevar por elucubraciones o por elucubraciones abstractas o por puras, digamos, juegos intelectuales, y buscaría el apoyo en las ciencias cognitivas. Entonces, las conclusiones a las que llegaría la epistemología naturalizada estarían ancladas en las demás ciencias cognitivas, y sus hipótesis, a su vez, no tendrían, digamos, ningún privilegio con respecto a cualquier, digamos, forma que propone otra ciencia. Esto es un poco lo central que podemos rescatar del texto de Stanic. Por supuesto que están invitados a leerlo en detalle y van a encontrar que muchas de las cosas que yo aquí he dejado esbozadas, el texto las trata con mucho más profundidad y delicadeza. Así que por supuesto que están invitados a su lectura. Nos veríamos la clase próxima y allí estaríamos trabajando con un texto de Grande García que nos invita también a ver los procesos cognitivos a la luz de las contribuciones realizadas por la psicología social y las neurociencias.